Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 322. 18 de noviembre. Lecturas del día. Una Crónicas 11 a 12. Hebreos 13. Amós 7. Lucas 2. Primera lectura. Una Crónicas 11 a 12. Entonces todo Israel se congregó a David en Hebrón, diciendo: He aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Además, en tiempos pasados, aun cuando Saúl era rey, tú eras el que guiaba a Israel en sus salidas y entradas. Y el Señor tu Dios te dijo: Tú pastorearás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre mi pueblo Israel. Así que todos los ancianos de Israel vinieron al rey en Hebrón. Y David hizo un pacto con ellos en Hebrón delante del Señor, y ungieron a David como rey sobre Israel, conforme a la palabra del Señor por medio de Samuel. Entonces David y todo Israel fueron a Jerusalén, es decir, Jebús, y allí estaban los jebuseos, habitantes de la tierra. Y los habitantes de Jebús dijeron a David: No entrarás aquí. Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sión, que es la ciudad de David. Y David había dicho: El que primero hiera a los jebuseos será jefe y comandante. Y Joab, hijo de Zerúa, subió primero, y llegó a ser jefe. Entonces David habitó en la fortaleza, por eso la llamaron la ciudad de David. Y edificó la ciudad alrededor, desde Milo hasta el muro circundante, y Joab reparó el resto de la ciudad. Y David se engrandecía cada vez más, porque el Señor de los ejércitos estaba con él. Estos son los jefes de los hombres valientes que tenía David, quienes le dieron fuerte apoyo en su reino, junto con todo Israel, para hacerlo rey, conforme a la palabra del Señor concerniente a Israel. Y este es el número de los hombres valientes que tenía David: Jasobeam, hijo de Acmoni, jefe de los 30. Él blandió su lanza contra 300 a los cuales mató de una vez. Después de él estaba Eleazar, hijo de Dodo el Ahoita. Él era uno de los 3 valientes. Este estaba con David en Pas-damim cuando los filisteos se reunieron allí para la batalla. Y había una parcela llena de cebada, y el pueblo huyó delante de los filisteos. Pero él se plantó en medio de la parcela, la defendió y derrotó a los filisteos. Y el Señor efectuó una gran liberación. 3 de los 30 jefes descendieron a la roca donde David estaba, en la cueva de Adulam, mientras el ejército de los filisteos acampaba en el valle de Refaim. David estaba entonces en la fortaleza, y la guarnición de los filisteos estaba en Belén. Y David sintió un gran deseo, y dijo: Quien me diera a beber agua del pozo de Belén que está junto a la puerta. Entonces los 3 se abrieron paso por el campamento de los filisteos, y sacando agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, se la llevaron y la trajeron a David. Pero David no quiso beberla, sino que la derramó para el Señor. Y dijo: Lejos esté de mí, oh Dios, que yo haga esto. ¿Beberé la sangre de estos hombres que fueron con riesgo de sus vidas? Porque con riesgo de sus vidas la trajeron. Por tanto, no quiso beberla. Esto hicieron los 3 valientes. Y Abisai, hermano de Joab, era jefe de los 30, y él blandió su lanza contra 300 y los mató. Y se hizo tan famoso como los 3. De los 30 fue el más distinguido, y llegó a ser su jefe. Sin embargo, no igualó a los 3 primeros.
Benaía, hijo de Joiada, era un valiente de Capseel, de grandes hazañas, mató a los 2 hijos de Ariel de Moab. También descendió y mató a un león en medio de un foso un día que estaba nevando. Y mató a un egipcio, hombre de gran estatura que tenía una lanza en su mano, pero él descendió a él con un palo, le arrebató la lanza de la mano y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joiada, y se hizo tan famoso como los 3 valientes. Él fue el más distinguido de los 30, pero no igualó a los 3, y David lo puso sobre su guardia personal. Los valientes del ejército fueron Asael, hermano de Joab, Elhanán, hijo de Dodo de Belén, Samá el Arodita, Elez el Pelonita, Ira, hijo de Ices el Tecoita, Abiezer el Anatotita, Sibecai el Usatita, Hilai el Ahoita, Marai el Netofatita, Eled, hijo de Baana el Netofatita, Itai, hijo de Riba y de Gabá de los hijos de Benjamín, Benaía el Piratonita, Urai del arroyo de Gaas, Abiel el Arbatita, Azmabet el Barumita, Eliaba el Salbonita. Los hijos de Asem el Gizonita, Jonatán, hijo de Saje el Ararita, Ahiam, hijo de Sacar el Ararita, Elifal, hijo de Ur, Efer el Mequeratita, Ahías el Pelonita, Ezro el Carmelita, Naarai, hijo de Ezbai, Joel, hermano de Natán, Mibar, hijo de Agri, Selec el Amonita, Naarai el Berotita, escudero de Joab, hijo de Zerúa, Ira el Getrita, Gareb el Getrita, Urías el Hitita, Zabad, hijo de Alai, Adina, hijo de Siza el Rubenita, jefe de los Rubenitas, y con el 30. Anán, hijo de Maaca, y Josafat el Mitnita, Ucías el Astarotita, Samá y Jehiel, hijos de Otam el Aroerita, Gediael, hijo de Simri, y Joa su hermano, el Tíceo, Eliel el Maabeita, Jeribai y Josabía, hijos de El Naam, Idma el Moabita, Eliel, Obed y Jaasiel el Mezobaita. Estos son los que vinieron a David en Siclag, cuando aún estaba bajo restricción a causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Estaban armados con arcos, y usaban tanto la mano derecha como la izquierda para lanzar piedras y tirar flechas con el arco. Eran parientes de Saúl de Benjamín. El jefe era Ayezer, y Joás, hijos de Sema el Gabaatita, Jeziel y Pelet, hijos de Azmabet, Beraca, y Jehú el Anatotita. Ismaías el Gabaonita, valiente entre los 30, y jefe de los 30. También Josabía, Benjamín, Jasiel, Cam, Elioenai, Bequer, Sibía y Elisama, hijos de Jeroam de Gedor. De Gad se pasaron a David en la fortaleza en el desierto, hombres valientes, adiestrados para la guerra, que podían manejar el escudo y la lanza, sus rostros eran como rostros de leones, y eran tan ligeros como las gacelas sobre los montes. Ezer era el primero, Obadías el segundo, Eliab el tercero, Misma el cuarto, Jeremías el quinto, Atai el sexto, Eliel el séptimo, Joanán el octavo, Elzabad el noveno, Jeremías el décimo y Macbai el undécimo. Estos eran de los hijos de Gad, jefes del ejército, el menor era igual a 100, y el mayor a 1000.
Estos son los que cruzaron el Jordán en el mes primero, cuando estaba crecido por todas sus riberas, y pusieron en fuga a todos los de los valles, tanto al oriente como al occidente. Entonces algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David a la fortaleza. Y David salió a su encuentro, y les dijo: si habéis venido a mí en paz para ayudarme, mi corazón se unirá con vosotros, pero si venís para entregarme a mis enemigos, aunque no haya maldad en mis manos, que el Dios de nuestros padres lo vea y decida. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, el cual dijo: tuyos somos, oh David, y contigo estamos, hijo de Isaí. Paz, paz a ti, y paz a los que te ayudan. Ciertamente tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los hizo jefes de la tropa. De Manasés algunos se pasaron a David cuando éste fue con los filisteos a la batalla contra Saúl, pero no les ayudó, porque los príncipes de los filisteos, después de tomar consejo, lo despidieron, diciendo: a costa de nuestras cabezas se pasará a su señor Saúl. Cuando iba a Siclag, se pasaron al de Manasés, Adná, Jozabat, Gediael, Micael, Jozabat, Eliu y Ziletai, jefes de miles que pertenecían a Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de merodeadores, porque todos ellos eran hombres valientes, y fueron capitanes en el ejército. Porque día tras día se pasaban hombres a David para ayudarle, hasta que se hizo un gran ejército, como un ejército de Dios. Estos son los números de los jefes equipados para la guerra, que vinieron a David en Hebrón, para transferirle el reino de Saúl, conforme a la palabra del Señor. De los hijos de Judá que llevaban escudo y lanza, 6,800, equipados para la guerra. De los hijos de Simeón, hombres valientes para la guerra, 7,100. De los hijos de Leví, 4,600. También Joiada, jefe de la casa de Aarón, y con el 3,700. Y Sadoc, joven guerrero, con 22 jefes de su casa paterna. De los hijos de Benjamín, parientes de Saúl, 3,000. Hasta entonces la mayor parte de ellos habían permanecido leales a la casa de Saúl. De los hijos de Efraín, 20,800 hombres valientes, hombres de renombre en sus casas paternas. De la media tribu de Manasés, 18,000, que fueron designados por nombre para ir a hacer rey a David. De los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200, y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. De Zabulón, 50,000, que salieron con el ejército, expertos en la guerra, equipados con toda clase de armas de guerra, y firmes de corazón para ayudar a David. De Neftalí, 1,000 capitanes, y con ellos 37,000 con escudo y lanza. De Dan, 28,600, equipados para la guerra. De Aser, 40,000 que salieron con el ejército para tomar posiciones de combate. Y del otro lado del Jordán, de los rubenitas, de los gaditas y de la media tribu de Manasés, 120,000, equipados con toda clase de armas de guerra. Todos estos, hombres de guerra, que podían ponerse en orden de batalla, vinieron a Hebrón con corazón perfecto, para hacer rey a David sobre todo Israel,
También todo el resto de Israel estaba de un mismo sentir para hacer rey a David. Y estuvieron allí con David 3 días, comiendo y bebiendo, porque sus parientes habían hecho provisión para ellos. También sus vecinos de más lejos, y de Isaacar, de Zabulón y de Neftalí, trajeron alimentos sobre asnos, camellos, mulos y bueyes, grandes cantidades de harina, tortas de higos, racimos de pasas, vino, aceite, bueyes y ovejas. Ciertamente había alegría en Israel. Segunda lectura. Hebreos 13. Que el amor fraternal continúe. No os olvidéis de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que vosotros también estáis en el cuerpo. Sea el matrimonio tenido en honor en todo, y el lecho matrimonial sea inmaculado, porque Dios juzgará a los inmorales y a los adúlteros. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos con toda confianza: el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su vida, imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es para el corazón ser fortalecido con la gracia, no con alimentos, de los que no recibieron beneficio los que los comieron. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales, cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por eso Jesús también, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento, llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante él, sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Y no os olvidéis de hacer el bien y de la ayuda mutua, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. Y aún más, os exhorto a que hagáis esto, a fin de que yo os sea restituido muy pronto. Y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os exhorto, hermanos, a que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad, con el cual, si viene pronto, os veré. Saludad a todos vuestros guías y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros.
Tercera lectura. Amós 7. Esto me mostró el Señor Dios, he aquí. Él formaba una plaga de langostas cuando comenzaba a brotar la cosecha tardía. Y he aquí, la cosecha tardía brotaba después de la siega del rey. Y aconteció que cuando habían terminado de devorar la hierba de la tierra, yo dije: Señor Dios, perdona, te ruego. ¿Cómo podrá resistir Jacob? Si es tan pequeño. Y el Señor se apiadó de esto. No sucederá, dijo el Señor. Esto me mostró el Señor Dios, he aquí, el Señor Dios llamaba a juicio con fuego, y consumió el gran abismo, y consumía la tierra. Entonces dije: Señor Dios, cesa, te ruego. ¿Cómo podrá resistir Jacob? Si es tan pequeño. Y el Señor se apiadó de esto. Tampoco esto sucederá, dijo el Señor Dios. Esto me mostró, he aquí, el Señor estaba de pie junto a un muro hecho a plomo, y tenía en su mano una plomada. Y el Señor me dijo: ¿Qué ves, Amós? Y yo respondí: una plomada. Entonces el Señor dijo: He aquí, voy a poner una plomada en medio de mi pueblo Israel. Ya no volveré a perdonarlos más. Los lugares altos de Isaac serán asolados, y los santuarios de Israel destruidos. Y yo me levantaré con la espada contra la casa de Jeroboam. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió palabra a Jeroboam, rey de Israel, diciendo: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel, la tierra ya no puede soportar todas sus palabras. Porque así dice Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel ciertamente será llevado cautivo fuera de su tierra. Entonces Amasías dijo a Amós: Vete, vidente, huye a la tierra de Judá, come allí pan y allí profetiza. Pero no vuelvas a profetizar más en Betel, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Y Amós respondió, y dijo a Amasías: Yo no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me tomó de detrás del rebaño, y el Señor me dijo: Ve, profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, escucha la palabra del Señor. Tú dices: No profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así dice el Señor: Tu mujer se prostituirá en la ciudad. Tus hijos e hijas caerán a espada. Tu tierra será repartida a cordel. Y tú morirás en una tierra inmunda. E Israel ciertamente será llevado cautivo fuera de su tierra. Cuarta lectura. Lucas 2. Y aconteció en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Y todos se dirigían a inscribirse, cada uno a su ciudad. Y José también subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén,
por ser el de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque hoy os ha nacido, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vamos, pues, hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a conocer. Y fueron a toda prisa, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a conocer las buenas nuevas que les habían dicho acerca de este niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que los pastores les contaron. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, le pusieron por nombre Jesús, el nombre dado por el ángel antes de que fuera concebido en el seno materno. Cuando se cumplieron los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Y había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo, y cuando los padres trajeron al niño Jesús para cumplir por él las costumbres de la ley, Simeón le tomó en sus brazos, y bendijo a Dios, y dijo: Ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles, y gloria de tu pueblo Israel. Y su padre y su madre estaban asombrados de las cosas que se decían de él. Y Simeón les bendijo, y dijo a María, su madre: He aquí, este niño ha sido puesto para la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y para ser señal de contradicción. Y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que se revelen los pensamientos de muchos corazones. Y había una profetisa, Ana,
hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era de edad muy avanzada, y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años. Nunca se alejaba del templo, sino que servía noche y día con ayunos y oraciones. Y llegando ella en ese mismo momento, daba gracias a Dios, y hablaba de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Cuando cumplieron con todo lo que era conforme a la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años para la fiesta de la Pascua. Y cuando cumplió 12 años, subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Y al terminar ellos los días de la fiesta, cuando regresaban, el niño Jesús se quedó atrás en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Pensando que estaba entre los compañeros de viaje, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y conocidos. Y al no hallarle, volvieron a Jerusalén buscándole. Y sucedió que después de 3 días le hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que le oían estaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Cuando sus padres le vieron, se asombraron, y su madre le dijo: «Hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Entonces él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi padre?». Pero ellos no entendieron las palabras que les había dicho. Y descendió con ellos y vino a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fin de la lectura día 322.